A lo largo de la historia del Perú, hemos conocido grandes figuras que han dejado huella en la literatura mundial. Una de ellas es César Vallejo, narrador, escritor y poeta, considerado una de las grandes figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX. En su cuento Los Dos Horas, Vallejo aborda dos visiones del mundo contrastantes, una occidental, descrita como civilizada, y otra de carácter indígena. Te invito a descubrir este documental sobre la riqueza literaria de César Vallejo, a través del cuento Los Dos Horas. César Abraham Vallejo Mendoza, destacado poeta y escritor peruano del siglo XX, que vivió en Europa entre 1919 y 1938. Durante este periodo, en París, Vallejo se expuso a diversas corrientes ideológicas y sociales, y fue en este contexto donde se acercó al marxismo. Su obsesión a esta ideología se vio influenciada por la situación política y social en Europa, así como por compromiso con la justicia social y la lucha contra la opresión. Uno de sus cuentos escritos en Europa es Las Dos Horas. Nos refleja su interés por las injusticias sociales y la condición humana, que se aborden temas como la lucha en clases de alienación, elementos que son fundamentales en su cuento. Los Dos Horas es una representación de la complejidad de los reclamos humanos en un contexto de desigualdad y sufrimiento, lo que resuena con su visión marxista. En el transcurso de su vida, Vallejo, iniciando su carrera universitaria, ingresa en 1913 a la Universidad Nacional de Trujillo, donde se graduó de bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Por aquellos años se asoció al denominado Grupo Norte, encabezado por Antenor Orrego, Víctor Raúl Haya de la Torre, Macedonio de la Torre y Alcides Espeluzín, entre otros. A raíz de las dificultades que atraviesan los protagonistas de Los Dos Horas, se ven obligados a lidiar con el conflicto entre sus raíces indígenas y el sistema social dominante. Este relato fue escrito en 1923, en Lima, Perú, justo antes de que Vallejo partiera a Europa. Era un periodo de transición en su vida. Había enfrentado dificultades económicas, tensiones políticas y había sido liberado de prisión solo unos meses antes. Según Vallejo, existen similitudes entre Los Dos Horas y otros relatos como El Niño del Carrizo y El Tungsteno. En Los Dos Horas y El Niño del Carrizo, los personajes principales son niños que llegan a un lugar desconocido y enfrentan situaciones distintas a su entorno habitual. Además, en El Tungsteno y Los Dos Horas, los protagonistas abandonan su comunidad para adentrarse en un entorno más civilizado. Los Dos Horas fue publicado como parte de su colección de prosa. Vallejo escribió este cuento con la intención de dar voz a los olvidados, reflejando la riqueza cultural y los desafíos de las comunidades campesinas. Hoy analizaremos el cuento de Los Dos Horas, un relato breve de César Vallejo que explora la discriminación y el choque cultural entre dos sistemas de pensamiento, el occidental y el indígena. La historia sigue a Juncio y Analquer, dos indígenas de la comunidad de Los Horas, quienes llegan al pueblo de Piquillacta, una aldea situada a la orilla del Urubamba. Desde el inicio, muestra fascinación y alegría por el lugar, pero su genuino asombro y curiosidad son recibidos con prejuicios y desconfianza por los habitantes del pueblo. La historia se intensifica cuando entra a una iglesia durante un servicio religioso. Juncio se deja llevar por el júbilo irresistible, pero luego cae en confusión y se ríe en un contexto sagrado, lo cual da falta e ir a los pobladores, a los civilizados, que esta reacción se interpreta como una burla hacia el poder simbólico de la iglesia, lo que lleva a silenciarlos y negar su humanidad, lo cual son juzgados y tratados como extraños. La situación culmina en un tumulto popular, donde la comunidad, ofendida por lo que consideran una blasfemia, deciden castigar a Los Dos Horas. Un gendarme se lleva a Juncio y Analquer a la cárcel, simbolizando la intolerancia y el rechazo hacia lo diferente. La obra de Vallejo es una crítica a la incomprensión y a la brutalidad que pueden surgir ante la diversidad cultural. El texto refleja la subalternidad de los indígenas y la marginalidad de esta confrontación, vinculándola con procesos históricos sociales del Perú. A lo largo de la vida de César Vallejo, hubo viajes que emprendió y personas que conoció,
los cuales fueron decisivos para moldear sus ideas y su visión sobre la justicia. Estos factores impactaron profundamente el contenido de sus obras, como El Tungsteno, Paco Yunque y Los Dos Horas. Los Dos Horas invita a reflexionar sobre la lucha por la aceptación y la dignidad en un mundo que a menudo margina a quienes no se ajustan a sus normas. En Los Dos Horas, César Vallejo expone la marginación y el rechazo que sufren las culturas indígenas al enfrentarse a una sociedad que las percibe con prejuicio. La obra critica la intolerancia hacia las expresiones culturales indígenas, reflejando el compromiso de César Vallejo con la justicia social y la denuncia de la exclusión y la deshumanización de las culturas originarias. Al igual que Vallejo, encontró en París un espacio que transformó su vida y carrera, un chileno que experimenta un choque cultural al llegar a un mundo desconocido, lleno de asombro y confusión. Mientras los jóvenes Zoras se sienten fascinados por todo lo nuevo, enfrentan el rechazo de los habitantes del pueblo, que lo ven como extraños. Esta experiencia refleja la situación de Vallejo, quien al exiliarse en Francia también enfrentó dificultades como extranjero. En Los Dos Horas se exponen los prejuicios que enfrentaba esta comunidad indígena, al ser considerados como salvajes e incapaces de defender sus derechos, y se les veía como una raza débil. César Vallejo, marcado por una época de cambios sociales y políticos, exploró con profundidad las emociones humanas, discriminación e injusticias sociales. Su mensaje sigue vigente, enseñándonos empatía, solidaridad y la importancia de luchar por un mundo más justo. Los invitamos a leer Los Dos Horas, una obra que refleja su sensibilidad única. Descubran cómo la literatura de Vallejo puede seguir inspirándonos en nuestra vida diaria. En la actualidad, la exclusión y la marginación siguen siendo afectados a los pobladores más vulnerables del Perú. César Vallejo, en sus escritos, dio voz a los campesinos de comunidades nativas y su mensaje sigue siendo relevante. El país se enfrenta a una crisis política continua y el 72% de la población atribuye a estos problemas de la discriminación hacia los pueblos indígenas. Las protestas reflejan un descontento profundo y necesidad mayor y represente a las regiones más empobrecidas. A pesar de la riqueza natural, el Perú enfrenta desigualdad y exclusión social persistente, especialmente en áreas rurales e indígenas. Urge trabajar por un país justo e inclusivo, en el que las voces marginadas sean escuchadas, tal como lo planteó César Vallejo en su obra.